Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, pues os voy a explicar un poquito conceptos y por otra parte pues hablaros de mi experiencia de 20 años en psiquiatría. Bueno, pues voy a comenzar hablando de un poquito en qué consiste la fisioterapia en salud mental para encuadrar un poquito el tema. Hablaros de mi trabajo en el hospital y luego ya pues hablaros de la terapia de concienciación corporal basal en la que yo estoy formada para acabar hablando un poquito de mi experiencia en general. Bueno, como sabéis, algunos de vosotros, el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y este año está centrado en trabajo y salud mental. Empezamos con datos importantes como que 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida, con lo cual, indefectiblemente, como fisioterapeutas nos vamos a encontrar con personas que sufren trastorno mental en nuestro día a día, nos trabajemos o no en el ámbito de la salud mental. 8 de cada 10 personas con trastorno mental no reciben el tratamiento adecuado y oportuno, ese dato también es importante. Y bueno, más de 300 millones de personas han sufrido o pueden sufrir depresión. Bueno, como es importante, partimos de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y también el concepto de salud mental es importante como, definido como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma fructífera y productiva y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. De manera que la salud física y la mental no se pueden entender por separado, la una sin la otra, una influye en la otra y la otra en la una. Y bueno, pues cerrando un poquito ese abismo, pues está la fisioterapia en salud mental, que puede, desde nuestro ámbito, acercar esas dos áreas que, por otra parte, no son ámbitos separados, ¿no? La salud incluye la salud mental. Dentro de esta fisioterapia en salud mental, pues podemos hablar de actividad física adaptada, de conciencia corporal y de movimiento, terapia psicomotora, movimiento funcional, y todas ellas se fundamentan en ciencias del movimiento, pedagógicas, psicológicas y, por supuesto, biosanitarias. No voy a entrar en el concepto de fisioterapia, pero sí en él voy a resaltar 3 conceptos como son movimiento, capacidad funcional y calidad de vida, que por supuesto dentro de la fisioterapia en salud mental están integrados y son parte fundamental. La definición, una de ellas, la de Donaghy y Duman, habla de que es una especialidad, aunque como sabéis pues en España no tenemos especialidades, pero bueno, como un área que comprende un conjunto de técnicas, que esto es lo importante, dirigido directamente a mejorar los trastornos mentales. Y plantea que el fisioterapeuta que trabaja en salud mental puede ofrecer un gran arsenal de abordajes físicos, que en nuestra área, nuestras herramientas son los abordajes físicos, dirigidos a calmar los síntomas y a mejorar la calidad de vida. De manera que el fisioterapeuta tiene ahí un papel muy importante y es un gran apoyo en la evaluación y el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales. Y, por supuesto, ofrecido junto con un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, en un contexto de trabajo interdisciplinar. Otra definición sería la de Probst de 2016 y que habla de especialidad también dentro de la fisioterapia, implementada en diferentes entornos, tanto de salud como de salud mental, psiquiatría y medicina psicosomática. Plantea que está centrada en la persona, dirigida a una franja amplia de edad, niños, adolescentes, adultos y ancianos, y con intensidades de trastorno de salud mental, también en un gran abanico, desde leves hasta graves, y también tanto agudos como crónicos. Los ámbitos son tanto en atención primaria y comunitaria como en hospitalización y ambulatorios. Y brindamos en este área promoción de la salud, atención preventiva y tratamiento y rehabilitación. Nada nuevo como fisioterapeutas, ¿no? Se puede abordar desde una intervención individual o grupal y se plantea desde un modelo biopsicosocial para brindar una evaluación y una atención específica
dentro de la complejidad de este área que estamos hablando de salud mental. Se plantea que se optimiza el bienestar y el empoderamiento del individuo mediante la promoción del movimiento funcional, la conciencia de movimiento y la actividad física, el ejercicio, uniendo aspectos tanto físicos como mentales. Y plantea que tenemos un papel clave dentro del equipo multidisciplinar y dentro de la atención interprofesional. Y, por supuesto, como cualquier otro ámbito de la fisioterapia, se basa en la mejor evidencia científica y clínica disponible. Esta definición se ha estado revisando y hemos estado participando desde la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental en la nueva definición que se estará probablemente presentando en estos días en el Congreso Internacional que se está celebrando ahora en Colombia. Así que pronto tendremos una nueva definición en la que hemos participado todos los países implicados. Como intervenciones, dentro del libro de Fisioterapia en Salud Mental y Psiquiatría, pues dependiendo de los países, tiene un nombre y tiene un abordaje un poco diferente. Pues, por ejemplo, en el Reino Unido se habla de fisioterapia en los trastornos mentales, en Bélgica, ejercicio y fisioterapia psicomotora, luego está la fisioterapia psicomotora noruega, la fisioterapia psicosomática en Holanda y Basic Body Awareness Therapy en países nórdicos. Aunque bueno, también de otros lugares del mundo nos vamos formando en esas diferentes terapias. Por suerte, ¿no? Viajamos y podemos formarnos. Otras intervenciones, pues la masoterapia adaptada, el ejercicio terapéutico clave, que Luis va a hablar de ello, reeducación postural global, hipoterapia, hidroterapia, estimulación multisensorial y biofeedback. Algunas aplicaciones, que hay más, pero bueno, por mostrar algunas, de la fisioterapia en salud mental podrían ser pues desde depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, en demencias, conductas adictivas, trastornos de la conducta alimentaria y bueno, esta investigación lleva más de 40 años de evolución. Aunque en España todavía es poco conocido, en otros lugares del mundo está muy integrada. Los fisioterapeutas están integrados en los equipos de salud mental de los hospitales psiquiátricos y de las unidades de psiquiatría de los hospitales generales. Vuelvo a aportar datos que me parece importante traer aquí. Como hemos dicho antes, 1 de cada 4 personas experimenta un trastorno mental común y como entre un 0,5 y un 1% de estos sería un trastorno mental grave. Por tanto, como os he dicho antes, como fisioterapeutas, al menos 1 de cada 4 personas con las que tratemos van a tener un trastorno mental. No de los graves, pero sí otros. Y bueno, como sabéis, pues están en aumento y a raíz de la pandemia más todavía. Otro dato que a mí me tocó el corazón fue la mortalidad tan grande que tienen las personas con trastorno mental grave. En concreto, en esquizofrenia se habla de una mortalidad de 2 o 3 veces mayor que la población general. Esto supone en años de vida entre 13 y 20 años. Quizá estos datos se están descendiendo por un cambio de medicación, etcétera, por suerte, pero aún así sigue siendo un dato bastante dramático. Y esta mortalidad no se debe tanto al suicidio, que quizá es lo primero que nos viene a la cabeza, quizá no lo sé, sino a causas naturales en las que algunas de ellas podemos intervenir como profesionales. Alteraciones respiratorias y, sobre todo, factores de riesgo cardiovascular, en los que los fisioterapeutas tenemos una posibilidad de trabajo a nivel preventivo también muy importante. Organizaciones que están implicadas en la fisioterapia en salud mental. Ya habéis hablado de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, que es un grupo de la AEF, y luego también está la Organización Internacional de Fisioterapeutas en Salud Mental, que desde hace unos meses es Daniel Catalán, un español el que es el presidente. Por otra parte, los colegios profesionales de fisioterapia, pues algunos tienen grupos de trabajo de salud mental, otros comisiones, pero cada vez va en aumento la presencia de grupos dentro de los colegios que están abordando este área.
Como ejemplo de cómo los fisioterapeutas españoles cada vez estamos interesándonos más por la fisioterapia en salud mental, he traído aquí algunas tesis doctorales de fisioterapeutas españoles que han dedicado su tesis doctoral a la fisioterapia en salud mental. Desde la primera, que fue Miguel Muñoz Cruzado y Barba, que es el actual presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, hablando de la enfermedad de Alzheimer como factor de riesgo psicosomático para familiares de cuidadores de enfermos crónicos. A Daniel Catalán, que lo hizo sobre la intervención en trastornos mentales. También tenemos a Óscar Rodríguez Nogueira, que abordó sobre la calidad de la relación terapéutica entre fisioterapeutas y pacientes en servicios públicos en la Comunidad Valenciana. Tenemos también la tesis de Cristina Bravo sobre fisioterapia en salud mental y sobre la efectividad de la terapia de concienciación corporal en pacientes con fibromialgia, que tenemos un ejemplo de abordaje del dolor sobre el que Cristina va a hablar después. Y también no es una fisioterapeuta española, pero sí que ha presentado su tesis en una universidad española, en la Universidad de Murcia. Es Scherben, sobre el fenómeno de calidad de movimiento y conciencia de movimiento. Y también la última, hasta donde yo sé, lo mismo hay alguna que no me he enterado, de Emilio José Miñano, que además también ganó un premio sobre el abordaje en anorexia nerviosa con pacientes con desnutrición severa, hospitalizados. Él trabaja en Francia y ha estado trabajando este tema durante muchos años. Algunas referencias, no quiero aburriros, pero sí daros algunas pinceladas. Aquí hay dos libros, uno está en castellano y otro es en inglés, y luego algunas referencias, pues desde abordaje de la terapia de concienciación corporal en depresión mayor, al abordaje de esta misma terapia en trastornos de la conducta alimentaria, a los beneficios del ejercicio físico en el abordaje de personas con esquizofrenia, el ejercicio en síntomas depresivos, terapia de conciencia corporal para que veamos un abordaje más físico, ¿no? Lo diré, Irritable Bowel Syndrome, no me sale ahora la traducción. Síndrome de colon irritable. Gracias. Rehabilitación de supervivientes de torturas. Bueno, no quiero aburriros. Pero vamos, también, por ejemplo, en personas que han sufrido abusos sexuales, dolor crónico pélvico. Bien. Ya centrándonos en el segundo bloque, decirme cómo voy de tiempo, porfa, que yo me enrollo un montón. Va bien, vale. Va bien. Vale. Si no, me avisáis cuando queden 5 minutos. Bueno, ya centrándome en mi trabajo en el hospital, trabajo en el Hospital Universitario José Germain y previamente he estado 18 años en el Lafora, unos cuantos con Luis Lomba, y es un hospital monográfico de psiquiatría. Aprobé la plaza y elegí, y bueno, pues tuve la suerte de que lo que elegí pudo ser, y estoy más cerquita de casa y además trabajando en psiquiatría, que es una cosa que me gusta mucho. Bueno, pues este hospital es una amplia red asistencial que comprende tanto un centro de salud mental como unidades hospitalarias, que son 3. La unidad de cuidados psiquiátricos prolongados, en la que físicamente está la sala de fisioterapia, 2 unidades de tratamiento y rehabilitación. Luego también hay hospitales de día, uno de adultos y otro infanto-juvenil, y también un centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, así como pisos tutelados. O sea, es muy completo el hospital. Y trabaja en estrecha coordinación con unidades de psiquiatría del Severo Ochoa, que es otro hospital que está en Leganés, que es el lugar donde está situado el hospital, y también de Fuenlabrada y el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada. Bueno, ahí podéis ver el número de plazas de hospitalización de las diferentes unidades y hospitales de día.
Ahora mismo está reestructurándose y una de las unidades, que es la 2, se está transformando, de manera que los datos actuales pues bailan un poquito porque están haciendo obra y bueno, no es definitivo, pero para que os hagáis una idea de las plazas de cada una de las unidades. Bueno, estamos dentro de la red de salud mental en la parte de servicios sanitarios dentro de los centros psiquiátricos. Bueno, ¿y quiénes abordamos el tratamiento de trastorno mental grave? Pues desde médicos, que allí tenemos internistas, geriatras y psiquiatras, a psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras, por supuesto, técnicos auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, monitores, educadores y más. Bueno, ahí esa foto para mí es simbólica porque fue el primer día que entramos a trabajar y bueno, pues nos hacemos esa foto con nuestras mascarillas porque todavía necesitábamos mascarillas, y ahí tenéis la foto de la sala de fisioterapia. Bueno, somos 2 fisioterapeutas y desde hace unos meses tenemos el apoyo de un celador de 10 a 1:30, compartido con terapia ocupacional. Como os he dicho, está situado en la unidad de cuidados psiquiátricos prolongados, y los pacientes los derivan médicos internistas, psiquiatras y geriatras, aunque bueno, estamos trabajando para que nos deriven también otros facultativos, en este caso psicólogos. Estamos en ello. Porque de manera informal sí que nos derivan, pero de manera formal y a través del sistema todavía no. Pero para mí sería importante, como reconocimiento a ellos, el que también nos derivaran oficialmente. ¿Qué patología vemos? Pues básicamente trastorno mental grave, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, depresión mayor y trastornos bipolares. Y en algunos casos también asociado a adicciones. Cuando hay asociación de una patología y otra, hablamos de patología dual. En este caso no tenemos unidades específicas de abordaje de las adicciones. Sí que lo hay en el LAFORA, que es en el otro hospital del que va a hablar Luis Lomba. Y bueno, pues ¿qué objetivos, entre otros, tenemos? Pues por supuesto mejorar la funcionalidad, el balance articular, muscular, tras una lesión, intervención quirúrgica, enfermedad, envejecimiento. Es decir, abordamos temas también físicos con un enfoque biopsicosocial, disminución del dolor, promoción de hábitos saludables, mantener o aumentar la actividad física, que en algunos casos a veces es un reto simplemente levantarse de la cama o ir a fisioterapia. Andando ya puede ser un reto. Por supuesto, para ello pues prevenimos los riesgos de la inactividad y de la falta de ejercicio. Mejorar el tono muscular, la coordinación, el equilibrio, la respiración, también el contacto con ella, la conciencia corporal y de movimiento, y así como el control motor. Importante para nosotros también es contribuir al autocuidado y que mejoren el contacto con ellos mismos, con su corporalidad, y la autoconciencia, así como la parte relacional. La relación con los demás también es una parte fundamental para nosotros. Se aborda tanto desde el enfoque grupal como el enfoque individual. Y ya quiero entrar un poquito a contaros sobre la terapia de concienciación corporal basal, que es una terapia que yo fui a formarme a Noruega. Ahora ya desde hace unos años tenemos la suerte de que se ha trasladado a España, a la Universidad de Almería, esa formación internacional. Y bueno, como voy a dar el taller al final sobre este tema, daros unas pinceladas para que sepáis un poquito, aunque yo creo que por lo menos yo, hasta que no fui allí y lo vivencié, no entendí muy bien lo que era. Por eso es tan interesante el que os deis la oportunidad, si os apetece, de quedaros al taller. Bueno, la traducción inicial fue terapia de conciencia corporal basal, pero hemos visto que tiene más sentido hablar de concienciación corporal, ya que se trata de un proceso, y al ser un proceso pues hablamos de concienciación. Pero si en alguna diapo habéis visto que pone conciencia, pues es por ese motivo, porque bueno, es el nombre que inicialmente utilizó Daniel Catanal, que fue el primero en hacer su tesis en este área. Algunas fotos de compañeros y compañeras, de la promoción, de las veces que he estado colaborando con la universidad y ahí también pues ya en la Universidad de Almería. Bueno,
Empezamos por el concepto de Body Awareness Therapy como un nombre común de varios enfoques en los que hay una perspectiva holística, centrada en la conciencia de cómo usamos el cuerpo, en relación a la función corporal, al comportamiento y la interacción con uno mismo, con su yo, con el ego y con los demás. Si ya añadimos el BASIC, es decir, Basic Body Awareness Therapy, terapia de concienciación corporal basal, hablamos de una modalidad de tratamiento que se centra en las funciones básicas del movimiento, en relación a la postura y a la coordinación, a la respiración libre y a la conciencia. Y todo esto construye la base de la calidad de movimiento en acción, de la expresión del yo, de la interacción con los otros y, por supuesto, del desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria. Es una terapia de fisioterapia que se utiliza desde hace más de 40 años en los países nórdicos. En su origen surgió en la fisioterapia psiquiátrica y psicosomática, pero se ha extendido y hay investigación pues también en reumatología y en otras áreas, en prevención, etcétera, y con una renovación constante del Grupo Internacional de Profesores, del IAD-VIVAT. Está centrada en la persona, dirigida a la salud y orientada al proceso. Está basada en la experiencia y en la evidencia. Se puede abordar desde lo individual o desde lo grupal y está dirigida a la conciencia corporal y de movimiento con un enfoque de calidad de movimiento. ¿Y en qué consiste, para ser un poquito más concretos? Pues en realizar o explorar más bien una serie de movimientos que están basados en la vida diaria, que se hacen tumbados, sentados, de pie, caminando y movimientos relacionales, así como el uso de la voz y el masaje específico. Y después, al final de cada sesión, hacemos una reflexión y esa reflexión está centrada en la experiencia de movimiento y en los aprendizajes adquiridos. Y es parte integral del abordaje la práctica personal. Pero deciros que si de normal nos supone un reto dar a veces una continuidad a nuestro trabajo diario cuando nos planteamos, ¿no?, hacer ejercicio, etcétera, pues a veces es un reto añadido para personas con trastorno mental. Pero se les anima, se les invita a que practiquen por su cuenta y que lleven un diario donde registrar sus reflexiones tanto sobre la vivencia como en cómo influye en su vida diaria. El propósito de esta terapia es promover los recursos saludables, es decir, está orientado hacia la salud para hacer frente a los retos del día a día. Y trabaja el equilibrio, la respiración, la conciencia corporal y de movimiento y también el desarrollo de la conciencia de uno mismo buscando la calidad de vida. La perspectiva desde la que trabaja es holística, aborda desde un enfoque del ser humano como un todo en sus cuatro áreas, tanto la física como la fisiológica, la psicológica, social y cultural y la existencial o espiritual, que nada tiene que ver con la religiosidad. Por supuesto, incluye herramientas de valoración, como son la Body Awareness Scale Interview y la Body Awareness Rating Scale Movement Quality and Experience, y un programa estructurado de rehabilitación de la conciencia de movimiento. Estos son los 12 movimientos básicos de la escala de valoración que se utilizan también y junto con otros dentro del programa de rehabilitación. Es una terapia que fue aceptada en Suecia y Noruega como un enfoque de fisioterapia a finales de los 80 y en los últimos años se ha ido extendiendo a diferentes países y continentes. Como os he dicho, en origen surgió en el ámbito de la psiquiatría y la psicosomática y se ha ido ampliando. Y ahora pues también se utiliza en atención sanitaria comunitaria, en prevención y promoción de salud, salud ocupacional y crecimiento personal. Aplicaciones, por poner algunas, pues ahí tenéis tanto trastornos musculoesqueléticos como dolor crónico, enfermedades psiquiátricas y problemas psicosomáticos, problemas de estilo de vida, trastorno de la conducta alimentaria. Hay investigación también en violencia, tortura y abuso sexual, en alteraciones del equilibrio también se aplica, en problemas para respirar, de concentración. Y un concepto que a mí me gustó mucho fue la salutogénesis, es decir, esta terapia busca promover los recursos saludables y la salutogénesis se plantea
que crea salud. Por supuesto, es importante saber por qué la gente enferma, es decir, la orientación patológica está presente, pero también ser capaces de ponernos las gafas de ver lo bonito, que decía una amiga, y ser capaces de ver los recursos de la persona. Sobre todo con personas que pueden estar muy defectuadas, tenemos que tener una mirada para ser capaces de ver los recursos de esas personas y desde ahí poder conseguir, ¿no?, que vayan mejorando. Así que ambas partes, tanto la orientación patológica como la de salud, están presentes en el encuentro con el paciente. Y bueno, investigación, hay estudios desde la primera tesis doctoral que se presentó en fisioterapia en salud mental en el 85 de Roxendal, a estudios tanto cuantitativos como cualitativos, estudios controlados aleatorios sobre los efectos a nivel psiquiátrico, sobre efectos también en atención psiquiátrica ambulatoria y también, por ejemplo, en problemas musculoesqueléticos en violinistas, como os he dicho antes, en síndrome del colon irritable. Y luego hay estudios pues, en trastorno de la conducta alimentaria, en trastorno de la personalidad, abuso sexual, dolor crónico, esquizofrenia, como os he comentado también en reuma, ¿vale? Y también sobre la relación entre fisioterapeutas y pacientes, también sobre las herramientas de valoración. Y bueno, ya para concretaros un poquito en mi trabajo, pues abordamos tanto a nivel individual como grupal a través de esa terapia. A nivel individual, por daros unos datos, el año pasado hubo 3 personas que se beneficiaron a nivel individual, a nivel grupal llegaron a pasar 18 personas, no solo pacientes, sino también yo invito al personal y a los alumnos y alumnas que vienen de terapia ocupacional o de enfermería o de psiquiatría, de psicología, los MIRES, a que participen de los grupos, pero no observando, sino moviéndose con el grupo, ¿no? Y bueno, pues en inicio lo fui integrando en los grupos y poco a poco ya vimos que era necesario cerrar un espacio que ahora mismo es un día a la semana, 1 hora y media, y ya durante el año 2023 hemos hecho 28 sesiones. Y por poneros algún ejemplo de experiencias, os voy a leer 4 referencias de personas que están en los grupos. Pues MB dice: hoy venía con mucho dolor, me he concentrado en la respiración y me ha ayudado mucho. Venía nerviosa y me he relajado. PMP dice: me ha hecho sentir muy bien, no pensaba en nada. TB comenta: a gusto y desconectada del exterior, muy centrada en mí y en lo que estabas diciendo. Y CM verbalizaba: emitir el sonido de la M me da tranquilidad. Y ya por último voy a dar pinceladas un poco de mi propia experiencia para ya cerrar mi ponencia. ¿Qué he aprendido? Pues estas escaleras muestran para mí que pequeños pasitos pues hacen que vayamos subiendo un poquito más arriba y a veces retos demasiado grandes pues nos dificultan las cosas. Valorar la importancia de cada pequeño logro y ser capaces de trasladárselo a la persona. Poder empoderar al paciente en el tratamiento, haciéndole responsable y dueño activo de su salud. Lo importante que es el trabajo en equipo, no solo con el equipo interdisciplinar, sino hacer equipo con esa persona. Que el cariño y el interés genuino te acerca a la persona con la que estás trabajando y facilita la comunicación. A no tener miedo a preguntar, por supuesto con respeto y asumiendo que la persona puede querer o no hablar, pero no tener miedo de preguntar. Y también aceptar que a veces la persona no puede, no es que no quiera, tanto hablar como hacer, como relacionarse. ¿Y qué es importante también? ¿Qué he aprendido? Pues a ser flexible. He aprendido mucha flexibilidad. Y aceptar que a lo mejor pues tienes un día una sesión súper chula, que te la has preparado un montón y a lo mejor no encaja con lo que te encuentras y tienes que adaptarte y hacer otra cosa diferente, ¿no? Y bueno, intentar no desalentarse, porque a veces es un reto grande trabajar día a día con personas que sufren. Dar tiempo a la persona, que no siempre lo tenemos o sabemos gestionarlo, e ir paso a paso.
buscar el equilibrio entre sostener y alentar, ¿no? O sea, ese equilibrio entre dar un pequeño empujoncito y sostener a veces. También lo que os he dicho, ponerme las gafas de ver los recursos y no solo los defectos y las faltas, que también tenemos que tener esa mirada, pero sobre todo desarrollar la otra, reforzar cada pequeño pero importante logro y, bueno, hacer que sea partícipe de su propio tratamiento, no solo en la entrevista, sino casi cada día ir acordando lo que podemos ir haciendo en el día a día. Y no quiero olvidarme de hablar del estigma. Cómo alrededor de la enfermedad mental hay estigma y es un fenómeno muy preocupante y global y que no solo implica al paciente sino también a las familias un sufrimiento adicional y que puede generar un mayor aislamiento y una menor búsqueda de ayuda. De hecho, ya os he dicho que los datos lo que nos muestran es que tienen menos ayuda y, por supuesto, también menor cumplimiento. Y bueno, que 1 de cada 4 personas que nos vamos a encontrar van a tener un trastorno mental. Así que es pertinente todo esto. Muchas gracias.